Bien, estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de responsabilidad civil organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Yuri Vega, quien nos va a exponer el tema de responsabilidad contractual por incumplimiento del deber de renegociación. El doctor Yuri Vega es socio principal del estudio Muñiz, Solaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, árbitro y experto en contratos, construcción, planeamiento familiar y sucesorio. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso. Estamos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy uso la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias, Anderson. Eh, Gracias a mis amigos de Bill Lawyer por esta gentil invitación y al Colegio de Abogados de Sullana. Eh, en realidad, quisiera compartir con ustedes unas ideas que he desarrollado ya hace algunos meses con relación al análisis de los problemas que presentó la pandemia con relación precisamente a los problemas que se derivaron de la paralización de algunas actividades económicas, que ahora las recordaré, ese escenario en el que se suscitó eh, una serie de preguntas vinculadas con qué debíamos hacer con aquellos contratos que fueron incididos por la paralización de estas actividades económicas que en pandemia se consideraron temporalmente como no esenciales y que nos condujo a muchos de nosotros, sobre todo aquellos que, ya sea en el ejercicio de la profesión o desde la cátedra, nos preguntamos qué debíamos hacer frente a este hecho inusitado generado por la cuarentena que se dispuso por el gobierno y la inmovilización o digamos, el aislamiento social que generó que efectivamente muchos contratos tuvieran que verse afectados como consecuencia de estas medidas temporales. Por cierto, el tema de la renegociación de los contratos no era un tema nuevo, era un tema que ya tenía digamos, un recorrido relativamente no menor. Se había discutido con bastante, digamos, profundidad en otras latitudes, pero en nuestro medio no había aprendido la curiosidad por saber qué debíamos hacer en aquellos casos en los cuales hechos sobrevinientes, hechos no previstos y respecto de los cuales las partes de un contrato no tenían ningún tipo de responsabilidad, generaban cierta disparidad o cierto desequilibrio en la ejecución de estos acuerdos, especialmente aquellos contratos de ejecución continuada en el tiempo, y sobre los cuales, dicho sea de paso, las partes no habían acordado ninguna serie o reglas de cómo distribuirse los riesgos de estos acontecimientos imprevistos que alteraban esa relación de equivalencia o correspectividad o equilibrio entre las prestaciones del contrato. Y aquí me quiero detener por unos segundos en algunas consideraciones previas antes de entrar en el tema de lo que es propiamente la renegociación de un contrato y cómo la actitud que se puede tener en el proceso de renegociación podría conducir, llegado el caso, a una suerte de responsabilidad
que es la que nos ocupa el día de hoy dentro de este seminario de responsabilidad civil. Me explico mejor. Eh, Como se ha dicho en muchas ocasiones, los contratos no son solamente acuerdos o intercambio de promesas entre los interesados, sino que además son herramientas o instrumentos a través de los cuales las partes analizan los riesgos de las operaciones económicas que están dispuestas a realizar y, siendo consciente de los riesgos, asumen y distribuyen entre ellas los riesgos que son propios del contrato. Y en consecuencia, muchas veces saben cuáles son las consecuencias o los efectos de asumir esas cargas y esos riesgos, y respecto de ellos no tienen nada que reclamarse cuando esos riesgos se activan o generan algunas consecuencias o efectos. No estoy diciendo que todos los contratos sean riesgosos o aleatorios, pero como cualquier contrato, todos ellos tienen siempre un elemento de riesgo. El vendedor, al vender a un cierto precio, sabe que a pesar que tenga que entregar las mercaderías en un momento posterior, sabe que ese precio al cual ha vendido podría subir al día siguiente de celebrado un contrato y que pese a ello ha perdido una oportunidad de obtener un mayor beneficio. El comprador sabe que al comprar determinados bienes en ciertos precios, también sabe que ese precio que va a pagar podría caer drásticamente al día siguiente. Todos los contratos bajo esa perspectiva presentan algún elemento de riesgo. Y bajo esa mirada, las partes saben cuando celebran un contrato cómo analizar y distribuirse los riesgos que asumen. No estamos hablando en este caso de la necesidad de renegociar un contrato. Cuando nos movemos hacia la figura o a la necesidad de hablar de una renegociación de un contrato, es porque entramos a un terreno completamente diferente. Y como decía hace unos pocos minutos, entramos en el terreno en el que las partes, habiendo hecho un estudio o un análisis no necesariamente prolijo de las circunstancias que rodean la celebración del contrato, sumen determinadas obligaciones, conocen las ventajas que van a tomar de ese contrato, conocen los costos que tienen que asumir y pese a ello, o contando con ello, no pese a ello, celebran los acuerdos teniendo más o menos previsto qué es lo que van a obtener como resultado. Las partes no están siempre y necesariamente en condiciones de anticipar el futuro. Más allá que podamos contar con muchas herramientas tecnológicas, lo cierto es que aun cuando exista planeamiento, aun cuando exista mucha discusión, mucho análisis de posibles o eventuales contingencias que se puedan generar durante la vida de una relación, inclusive de largo plazo, las partes nunca van a tener frente a sí una bola de cristal que les permita determinar a ciencia cierta cuáles son todas esas potenciales vicisitudes o contingencias que en el futuro puedan afectar la relación de equivalencia o de correspectividad entre los riesgos, las prestaciones, las ventajas y costes que ellas asumen en el contrato. Y es por ello que aún las partes más sofisticadas
saben que sus contratos también están expuestos a que pueda haber cambios en el futuro de aquellas condiciones bajo las cuales se celebraron los acuerdos que ellas tienen cerrados o perfeccionados. Y repito, inclusive cuando estas partes le dediquen mucho tiempo al planeamiento, al análisis, a la incorporación de medidas de prevención, nunca nadie va a estar en la capacidad de poder anticipar y adivinar el futuro. Y es por eso que hay hechos que, siendo imposible de prever, de anticipar, y que salen del cauce del ordinario y de lo normal, pueden presentarse e impactar esa relación de equivalencia que las partes tratan de buscar de acuerdo a su juicio al momento de celebrar un contrato. Y claro, siempre cuando se han presentado estas circunstancias cambiantes que inciden sobre la economía interna del contrato, desde antiguo, en distintas jurisdicciones, se ha hablado siempre de una revisión del contrato por obra de las Cortes, ¿no es cierto? Siempre hemos hablado que, por ejemplo, en Francia, el Consejo de Estado, a principios del siglo pasado, a propósito de un caso en el que aumentó considerablemente como consecuencia de circunstancias cambiantes e imprevistas, se aumentó el precio del carbón y se tuvo que ir a una decisión del Consejo de Estado para que se revisara el contrato y se tratara de restablecer el equilibrio. Del mismo modo, en Alemania, antes de que se asentara y se recogiera la que hoy en día se ha recodificado en la reforma que hubo en el año 2000 en el BGB, en el Código Civil, antes que se sentara la teoría de la base objetiva del negocio de Karl Arens, en los tribunales se aplicaba, por ejemplo, la teoría o la cláusula rebus sic stantibus, es decir, los contratos solamente se respetaban en la medida que las circunstancias no cambiaran radicalmente, y en otros países también se trataba de analizar la posibilidad de revisar los contratos frente a un drástico cambio de las condiciones que existían al momento en que se ejecutaba un contrato y que eran circunstancias bastante diferentes al momento en que el contrato había sido acordado. Y luego, bueno, cuando viene la reforma del derecho civil y comercial en Italia en 1942, este es uno de los primeros códigos, por no decir el primero, que consagra legislativamente un modelo y opta por la que hoy conocemos como la teoría de la excesión de la sociedad de la prestación, que es un desarrollo legislativo bastante precursor y en el cual, dicho sea de paso, se basó el legislador local. Lo que quiero decir en pocas palabras es que cuando nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones en las que ha habido un cambio dramático de circunstancias, generalmente se ha pensado que la solución es recurrir a las cortes o a los tribunales para que sean ellas las que decidan si es posible restablecer el equilibrio entre las prestaciones. Y si ello es así, entonces dejar en manos de los jueces esa decisión, y si no lo es, que sean las cortes las que se pronuncien sobre la imposibilidad de esa recomposición o reconstitución del equilibrio y dejar que el contrato finalmente se extinga. Sin embargo, con el correr de los años, ha nacido esta otra opción, que es la de dejar en mano de las partes, poner en manos de las partes la solución a este cambio de circunstancias para que ellas sean las que ante este escenario distinto que se les presenta,
puedan ser los protagonistas del cambio. Y aquí me detengo unos minutos para tratar de entender desde otra perspectiva por qué esto tendría que ser así. Y voy a recurrir a algunos argumentos que a mí siempre me han parecido muy interesantes, que fueron ya hace algunas buenas décadas formulados por el profesor norteamericano Ian McNeill. Ian McNeill fue un profesor americano que estuvo muy influenciado por otro académico también de los Estados Unidos, Stuart Macaulay. Los dos tenían una posición muy tirada hacia lo sociológico del contrato y ambos, y especialmente McNeill, consideraban que los contratos siempre se concretan digamos, en una matriz social, en un ambiente social, pero McNeill tuvo un aporte sustancial que hoy en día, pese a todas las críticas, ha tenido versiones renovadas, interpretaciones, digamos, de alguna forma, con aportes de aquellos que han querido revitalizar su teoría de los contratos relacionales. Decía este profesor que existen dos tipos de contratos según la tipología que él presentó. Lo que él llamaba los contratos discretos o las transacciones o contratos transaccionales y los contratos relacionales. Y decía McNeill que los contratos discretos son aquellos que se concluyen de manera rápida, en los que usual o generalmente no hay mayor contacto entre las partes, qué sé yo, se va a una estación para abastecerse de combustible, se compra algo de abarrotes, pero entre aquellos que tienen alguna suerte o concretan alguna suerte de transacción, no hay mayor relacionamiento. En cambio, decía McNeill, hay otros contratos en los cuales, más que el momento del perfeccionamiento o que la importancia del cierre, es la construcción de una relación de largo plazo. Porque allí lo que se genera no es tanto un acuerdo, sino una relación de largo plazo. Y allí las partes hacen una suerte de alianza, se comprometen a apostar de manera conjunta en lo que va a ser el futuro de ellas de manera conjunta. Va a haber una complementación de intereses, va a haber un aporte de esfuerzos de manera permanente, porque creen que ese trabajo que van a hacer de mutuo esfuerzo, con esfuerzos de ambos, proyectado en el tiempo, le va a representar alguna suerte de beneficio sostenido en el tiempo. Y decía este profesor tan famoso, Ian McNeill, que aun cuando hubiera, como lo decía hace pocos minutos, planeamiento, análisis, dedicación, sofisticación en la forma como se quiera estructurar esa relación de largo plazo, siempre van a haber contingencias o hechos que no van a poder anticiparse y que pueden afectar ese contrato. Y es allí donde él sostenía que en estos casos las partes deberían tener en cuenta o forjar entre ellas alguna suerte de normas que no eran normas jurídicas, sino que más bien podrían interpretarse como reglas operativas o funcionales, que lo que exigirían cuando se presentasen esta clase de incidentes era un esfuerzo común, una suerte de cooperación estrecha, una suerte de solidaridad contractual
con el propósito, él hablaba de 10 normas, me estoy acordando las más importantes, con el propósito de desbloquear y superar estas etapas de baches, de vicisitudes, de dificultades, de desequilibrios. Y claro, muchas de estas cosas se pueden lograr incorporando en los contratos procedimientos de recálculo, cláusulas de renegociación, lo que en el área del common law se llama open clause o cláusulas abiertas, para llenar en el momento en que se presenta alguna dificultad aquellas cosas que se deben resolver por los propios protagonistas o interesados sin necesidad de recurrir a las cortes. ¿Por qué? Porque a diferencia de la concepción tradicional, ya hoy en día no superada, sino complementada, a diferencia de la concepción tradicional europeo-continental de los sistemas codificados, en los que la teoría de la imprevisión, la teoría de la base objetiva del negocio, la teoría de la excesiva onerosidad, siempre ha conducido a que las partes en dificultad insten al interesado o afectado por este cambio de circunstancias a recurrir a las cortes, las posiciones que sostenía, por ejemplo, McNeil, o sostenían otros profesores, quizá no soy partidario de él, pero qué sé yo, Duncan Kennedy, de los que recuerdo, en los Estados Unidos, muy conocido por esta escuela de los estudios críticos, o por el profesor Patrick Atiyah, o Atiyah en Inglaterra, que decía que en estos casos las relaciones de largo plazo deberían generar una cooperación estrecha entre las partes. Es más, alguno como Duncan Kennedy hablaban de altruismo y McNeil, cuando comparaba las relaciones de largo plazo, decía que no tenían mucha diferencia las relaciones comerciales con las relaciones familiares, porque más allá que en las relaciones mercantiles o comerciales hay un propósito de lucro, hay un propósito de obtener provecho, lo cierto es que estas relaciones duraderas generan una suerte de estrechamiento, de un vínculo mucho mayor, de un vínculo de cooperación posiblemente mucho más eh, colaborativo o mucho más consolidado o de una visión más conjunta o más compartida que un simple contrato de ejecución corta. Entonces, hay una mayor apuesta a futuro, era lo que decía McNeil. Y esto lo comparaba con las relaciones familiares en las que evidentemente pues, se trata de compartir proyectos futuros. Entonces, para Magni, los contratos relacionales lo que hacen es traducir o mostrar un mayor interés, un mayor involucramiento, una suerte de compartir distinto a lo que ocurre en el caso precisamente de los contratos discretos. Y hace poco estaba justo picando de nuevo un libro que a mí siempre me gustó mucho, del profesor Charles Field, un famosísimo profesor que siempre pensé que fue americano, falleció a principios de este año, pero no, nació en Praga y con toda su familia huyeron de la antigua Checoslovaquia o República Checa, Checoslovaquia en realidad, huyeron durante la Segunda Guerra Mundial. Charles Field es famoso por haber escrito un libro que se llama Contrato como promesa, que es un libro de filosofía del derecho contractual,
Y descubrí que hace poco, cuando él miraba qué principio podría descubrirse, o qué criterio más que principio podía descubrirse o utilizarse para los casos en los cuales se presentaban estas dificultades o vicisitudes contractuales, él decía eh, que, claro, no podría ser el principio de la autonomía o de la promesa, porque si aplicáramos el principio de la autonomía para resolver estas controversias o estas vicisitudes, tendríamos que decir que la santidad contractual obligaría a la parte perjudicada con el cambio de circunstancias a tener que cumplir con las condiciones tal como se pactaron, pese a que las condiciones son mucho menos favorables y mucho más onerosas. Y entonces, Phil decía, creo que el criterio que se puede postular es el de compartir. No es una idea generalizada, ni mucho menos mayormente acogida por la doctrina estadounidense, pero creo que tenía mucho sentido porque, sin duda, partía él también de la misma idea que conversábamos hace algunos pocos minutos. Los contratos suponen asunción de riesgos, pero cuando existen riesgos que se presentan y no son parte de aquellos que se analizaron y que se asumieron, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo resolvemos aquellos conflictos en los cuales ese desequilibrio obedece a riesgos que no han sido analizados ni previstos y para los cuales el contrato no tiene reglas? Y entonces una de las preguntas y de las respuestas que se daba a Charles Field era, bueno, un criterio que se podría postular es compartir esos riesgos. Pero claro, compartir esos riesgos, ¿cómo? ¿Dejarlo en mano de las cortes para que ellas lo decidan o hacer que las partes vean si es posible que ellas puedan ponerse de acuerdo? Si seguimos el camino de las propuestas de McNeil, tendríamos que decir que las partes, como soberanas de una relación de largo plazo, imbuidas e involucradas en un proyecto que las beneficia a lo largo del tiempo, tendrían que entender que un bache no debería hacer fracasar un proyecto que puede seguir siendo útil o fructífero luego de producida esta dificultad transitoria. Si seguimos el criterio de Phil, tendríamos que encontrar una fórmula para compartir el riesgo. Lo cierto es que bajo estos dos criterios tendríamos que ver si necesitamos ir a las cortes o si debemos dar a las partes la posibilidad de que ellas sean las propias protagonistas de una solución frente al cambio de circunstancias. Y es allí donde entra todo este tema de la renegociación. Ya hace algunos buenos lustros este tema se viene discutiendo y se viene discutiendo sobre todo como consecuencia de que ha habido a lo largo de estos últimos lustros, yo diría los últimos 20 años aproximadamente, algunas propuestas que han, digamos, sido formuladas inicialmente como consecuencia o producto de algunos instrumentos que la doctrina se llaman instrumentos de soft law, es decir, producto del trabajo de organizaciones usualmente sin fines de lucro, usualmente con el propósito de tratar de uniformizar instrumentos internacionales para la contratación, ya sea a nivel de Europa o ya sea a nivel transnacional, y que en estos instrumentos han ofrecido algunas soluciones para que ante el cambio de circunstancias
las partes se sienten a renegociar de buena fe los contratos a efectos de superar las dificultades que generan el cambio de condiciones que existían al momento en que se pactaron esos contratos. Y me refiero fundamentalmente a soluciones como aquellas que provienen de UNIDROIT. Ya UNIDROIT es un famoso instituto fundado ya hace muy buenos años, me parece que no sé si fue en los años 30 del siglo pasado, eh, que a día de hoy tiene una versión para los contratos mercantiles internacionales. La última versión me parece que es del año 2016, y si no me equivoco, la primera versión fue del año 94 y ha tratado de armonizar los principios del derecho contractual de los dos sistemas, del common law y del civil law. Y en su última versión también, en efecto, lo que hace es proponer que en estos casos, cuando se produce este cambio de circunstancias, la parte afectada incite o invite de manera inmediata a la otra a buscar soluciones negociadas, siempre de buena fe, para tratar de restablecer el equilibrio del contrato. Allá por el año 2000 se publicó este conjunto de reglas llamadas los principios eh, europeos del derecho contractual, que fue un trabajo de una comisión que estuvo liderada por el profesor ya desaparecido, el profesor danés Ole Lando, y por el profesor inglés Hugh Beale, aún vivo. Y entre estos principios que son extremadamente interesantes, que trataron de armonizar los principios contractuales del derecho europeo, también se previó la posibilidad de que en estos supuestos las partes tomaran también esta iniciativa y pudieran renegociar los contratos. Si la renegociación fracasaba, entonces cualquiera de ellas podía ir a las cortes como segunda opción. Y claro, igual pasa con lo que dice UNIROA, si no han tenido una solución como consecuencia de un trato directo, de una renegociación entre ellas, recién en ese momento es que las partes irán a las cortes, a un tribunal arbitral o a las cortes de jurisdicción ordinaria, para ver si es que es posible aún recomponer o reconstituir el equilibrio de ese contrato afectado por un cambio de circunstancias. Pero hay algo que a mí siempre me llamó la atención, y es que instrumentos como por ejemplo el de UNIDROIT no dicen ni siquiera en la versión del año 2016 qué consecuencias se derivan del hecho de que las partes no asuman ni enfrenten esta renegociación de buena fe. Y eso también me llama la atención con la reforma que tuvo el Código francés en el año 2017. Acuérdense ustedes que el derecho a las obligaciones y de los contratos en Francia tuvo una reforma sustancial en el año 2017, en el que se recogieron no solamente los aportes de la jurisprudencia de ese país y de la doctrina también, sino que además estuvo influenciado por estos instrumentos de soft law, entre ellos los principios UNIDROIT, los principios contractuales del derecho europeo, porque ya a ese año, 2017, había habido, bueno, estuvo la comisión de McGregor y la de Lando y Bill, y por supuesto tenía una serie de referencias o de instrumentos que le permitían, digamos, inspirarse, además de que ya la teoría de la imprevisión había sido, hacía un buen rato, acogida por los tribunales franceses. Pero la teoría de la renegociación como primer paso provenía
ya de algunos de estos instrumentos y por lo demás existían algunos otros casos en los que se repetía esta fórmula de que los jueces eran los que tenían siempre la posibilidad de modificar los contratos frente a este cambio de circunstancias. El Consejo de Estado lo había hecho en el año de 16 en Francia. En Alemania había habido una serie de sentencias. Bueno, en Italia se había consagrado la teoría de la excesiva onerosidad. Esto también había ocurrido con el código griego, con el código portugués, con el ABGB en Austria, pero claro, lo interesante de todo esto en Finlandia, esto también ocurría en Dinamarca, en Suecia, pero lo importante de todo este cambio es que en lugar de poner como primera solución el recurso a las Cortes, hay un giro importante para convocar a las partes, a que ellas sean las que decidan qué hacer con ese contrato afectado. Y acá viene una breve reflexión sobre la buena fe. ¿Por qué esa renegociación está impactada por la buena fe? En nuestro medio, eh, el profesor Sergio García Alón, a quien aprecio mucho y a quien guardo mucho respeto intelectual o académico, ha escrito sobre el uso y abuso del deber de buena fe o del principio de buena fe que se ha hecho en algunos países. Ha hablado sobre la muerte del principio de la buena fe, porque claro, en contextos distintos al nuestro, como Alemania, Italia, los tribunales han hecho un uso proficuo, extenso, riquísimo del principio general de la buena fe. Y de él se han extraído una serie de deberes que hoy en día tienen una vida independiente y que la buena fe más bien hoy día prohija. De allí pues han derivado el deber de información, el deber de protección, que nace en la jurisprudencia alemana, hoy día recogido en la reforma del año 2000, los famosos casos que se resolvieron sobre la base de la responsabilidad contractual por las limitaciones que tenía las normas alemanas en materia de responsabilidad taquiliana. Y así podría eventualmente hablar de cómo la buena fe también ha servido para enjuiciar a las cláusulas generales de contratación y juzgar el desequilibrio. Acuérdense que la famosísima ley de cláusulas generales de contratación en Alemania, si no recuerdo mal, del año 78, además de contener una lista de cláusulas sancionadas, conocida como la lista negra, tenía una lista de cláusulas sospechosas, conocida como la cláusula, como la lista gris, tenía una cláusula de cierre que decía que sin perjuicio de aquellas listas, también podía ser considerada abusiva, aquella cláusula que atentaba contra la buena fe y se entendía que eso ocurría como luego aparece en la directiva europea del año 93, cuando se produce un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Y esta referencia ha viajado por todo el mundo, eh, ha sido recogida por todas las legislaciones o casi todas las legislaciones europeas y, por ejemplo, se encuentra alojada en nuestro código de consumo, no como cláusula de cierre, sino como cláusula de apertura de las cláusulas consideradas abusivas. Hace algunos años, antes de estar en el código de consumo, estuvo en la legislación bancaria sobre cláusulas abusivas. Se metió allí de contrabando en una directiva de la Superintendencia de Banca, curiosamente, pero lo cierto es que la buena fe ha estado en boca de muchas cortes o de las sentencias que han emitido las cortes europeas, Francia,
No digo que no haya usado, no conozco mucho sentencias de ese país. En España también se ha hecho recurso o uso del principio general de la buena fe, pero lo cierto es que en nuestro medio escasamente tenemos eh, un uso frecuente del principio general de la buena fe. Eh, y por cierto, yo creo, como el profesor Sergio García Long, que decir que la buena fe es rectitud, lealtad, transparencia, honestidad, en cierta forma es definirla de manera circular, ¿no es cierto? Yo creo que la buena fe, fundamentalmente, como dice el profesor Díez Picasso, se debería definir sobre la base de sus funciones. Y es allí donde creo que la idea de la renegociación le suma una función más a la buena fe. Porque claro, la buena fe originariamente lo que hace es modular o encauzar o ayudar las partes a ejercer sus derechos y a cumplir sus obligaciones de una manera mucho más bajo la mirada del otro, ¿no es cierto? A tener presente los intereses de su contraparte. Bajo esa perspectiva, la buena fe aporta una suerte de modulación, una suerte de parámetro de medición de la conducta sin alejarse del contenido del contrato. Pero la buena fe, dicho sea de paso, aunque aquí algunos profesores, algunos colegas míos me han dicho, oye, esa función no existe en el Perú. Sí, sí, no existe porque la jurisprudencia no ha podido hacerlo. Pero en otros países, la segunda función de la buena fe o del principio general de la buena fe ha sido la de tener una función integradora del contrato, porque ha sido una fuente de la cual se han derivado deberes de comportamiento que han sido adicionales a aquellos definidos por las partes y ha tenido ese carácter integrador o integrativo del contenido del contrato. Más allá de la polémica que puede generar esta función, la tercera función que ha tenido la buena fe, ojo, y estoy hablando de la etapa de cumplimiento del contrato, no estoy hablando de la etapa de negociación y celebración del contrato. Allí la buena fe también cumple otras funciones. No me estoy deteniendo sobre la importancia de la buena fe cuando se negocia un contrato o cuando nos encontramos en la etapa de tratativas o tratos preliminares. No, me estoy refiriendo a la buena fe en la etapa de ejecución del contrato. Y allí es donde vemos que modula el comportamiento de las partes. En otros países se integra el contenido del contrato al generar nuevos deberes. Y también en esta etapa de ejecución o performance, cuando se presenta un cambio de circunstancias, es que la buena fe puede servir también para modular el comportamiento de las partes al momento de renegociar el contrato. Y hasta hace algún tiempo me preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si alguna de las partes no se comporta de buena fe en esa etapa de negociación? Porque claro, también hay que tener en cuenta lo siguiente. No todos los procesos de renegociación van a ser exitosos. No todos los procesos de renegociación van a ser posibles. Algunos van a ser inviables. Algunos van a ser inclusive descartados por las propias partes.
Y si son llevados a las cortes, tampoco podemos garantizar que esas cortes digan que son viables, porque ciertamente los códigos y los instrumentos de soft law, a pesar que le dan poder a las cortes para revisar los contratos y procurar un reequilibrio, esas cortes tienen un límite. No pueden reescribir el contrato porque eso implicaría desconocer lo que las partes hicieron cuando celebraron el contrato. Eso sería más menos o más o menos celebrar un nuevo contrato que se aleja de lo que las partes quisieron como programa prestacional cuando acordaron ese contrato que ha sido afectado por el cambio de circunstancias. Y además así lo dicen, por ejemplo, los principios europeos de derecho contractual. Cualquier poder, por amplio y discrecional que sea, las cortes no pueden rewrite the contract, no pueden reescribir el contrato. Entonces, no todos los procesos de renegociación ni de revisión por parte de las cortes van a ser exitosos. Pero la pregunta que siempre me hice y que tiene que ver precisamente con la pregunta de ¿y qué tipo de responsabilidad puede surgir para aquel que se embarca en un proceso de renegociación de un contrato cuando esa renegociación es viable, pero no hay buena fe? Porque fíjase que el contrato ha sufrido un impacto con el cambio de condiciones, con el cambio de circunstancias. Los interesados aún apuestan, especialmente aquel que está afectado, aquel que ha sido incidido. Por eso es que él es el que va a activar todo este proceso de renegociación. Pero claro, si alguna de las partes se embarca en este proceso y ya celebró un contrato con un tercero, que es uno de los ejemplos que aparece en las ilustraciones que se da en la explicación a los principios europeos del derecho contractual, sin duda ahí hay una muestra de mala fe. ¿Cómo me voy a embarcar en una renegociación si ya celebré un contrato con tercero porque no me interesa más este contrato? Primera ilustración. Segunda ilustración. No me interesa más el contrato y me embarco por gusto, no porque haya celebrado un contrato con un tercero, sino porque ya me di cuenta que ese contrato que ha sido incidido, impactado por el cambio de circunstancias, me dio suficiente y simple y llanamente cualquier cambio que pueda hacer en las tarifas, en los precios, en las condiciones, ya no es de mi interés, ya no me presta utilidad. Entonces lo que hago es simple y llanamente embarcarme inútilmente sin ningún propósito serio en esa renegociación. Simple y llanamente renegocio, pero con condiciones que sé que no van a ser aceptadas. Si yo actúo de mala fe, la pregunta es, ¿soy responsable? Y fíjense que los principios UNIDROIT y el código francés, que los voy a poner como ejemplo, no dicen nada. Sin embargo, los principios europeos del derecho contractual del año 2000 dicen claramente en la norma 6.111 que si por alguna razón alguien actúa de mala fe, debe indemnizar a la otra parte por los daños causados por no haberse logrado esa renegociación. Y esto de allí, caramba, es una norma, una propuesta norma, una norma proyectada, no es una norma con sanción estatal, es una regla propuesta dentro de este conjunto de principios, o es un principio, si queremos verlo desde otra perspectiva, que merece una tamización, ¿no es cierto? Porque, en primer lugar, las partes están obligadas a renegociar y desembarcan en un proceso
Sí. ¿De buena fe? Sí. ¿Tienen que llegar a un resultado? No necesariamente. Pero si se actúa de mala fe, entonces allí sí, si se ha causado un daño y no se logró un resultado, nos acercamos a un escenario con ciertas similitudes a la negociación de un contrato. No voy a hablar sobre el tema de la responsabilidad precontractual, eso nos tomaría mucho tiempo, pero sí quiero tomar algo que hay allí, porque creo que es el único parámetro que nos debería servir de base para hablar de esta propuesta de los principios europeos del derecho contractual a propósito de esta idea de indemnizar el daño. Porque fíjense, la pregunta es, ok, hay responsabilidad por negociar o renegociar, perdón, de mala fe. De acuerdo, dice indemnizar. Y de repente hasta la palabra, no sé si está, si el término es el adecuado o si hay que reparar, reparar un daño. Pero reparar un daño, ¿por qué? Por haber incumplido un deber. Ok, un deber de renegociar de buena fe. Ok, puede ser que la palabra entonces sea resarcimiento y no indemnización. Ok, de acuerdo. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y qué se va? Voy a utilizar ahora como sinónimos por comodidad. ¿Qué se va a indemnizar, reparar o resarcir? Fíjense que en el caso de la denominada responsabilidad precontractual, lo que se indemniza de acuerdo al estudio tan famoso que en su momento provino de la pluma de Yering es el denominado interés negativo. Entiéndase los gastos, aquello que se ha invertido, aquello que se ha gastado, aquello que se ha perdido, pero nada que se haya obtenido como si el contrato se hubiera celebrado, porque el contrato nunca se celebró, y que Yering denominaba el interés positivo. Entonces, en la responsabilidad precontractual, el el monto indemnizatorio está determinado y calificado en su naturaleza y en su monto por la identificación de ese denominado interés negativo. No se puede pensar que se debe resarcir a la parte que sufre una tratativa que es rota de manera injustificada, pese a que había madurado y se habían generado todas las expectativas del caso. No se le puede indemnizar o resarcir por aquello que había obtenido del contrato si este se hubiera celebrado porque no se celebró. Ese mismo razonamiento, creo yo, es el que tendríamos que trasladar, en mi opinión, al proceso de renegociación fallida como consecuencia de una actitud de mala fe durante la etapa de la renegociación. Porque si no se pudo llegar a un resultado, repito, ninguna renegociación puede garantizar el éxito de los términos en los cuales ella pueda aterrizar. Además, ¿qué fórmulas se tendrían que seguir en todos los casos para saber cuándo o cómo se debe restablecer el equilibrio? Quizá en algunos casos será más sencillo que en otros, pero ¿cómo podríamos sancionar a quien actúa de mala fe en esa renegociación diciéndole que tiene que pagar aquello que la otra parte habría percibido si los términos de la renegociación
hubieran llegado a buen puerto. Eso me parece a mí altamente especulativo y me parece que no tiene, por lo menos al día de hoy, una explicación que permita justificar una reparación o resarcimiento de ese tipo. Por eso es que creo, por lo menos que al día de hoy, si alguien se embarca en una renegociación de un contrato impactado por hechos que han alterado la equivalencia que según las partes tenían sus prestaciones, me parece que esa mala fe solamente podría conducir a una indemnización que solamente tenga que ver con el daño emergente y no con el lucro cesante. Y esa creo que sería yo, por ahora, la medida en cómo se tendría que resarcir los daños derivados de una responsabilidad derivada de esa renegociación en la que el elemento ausente fue la buena fe. No quiero aburrirlos más, los he conducido por esta, digamos, disertación para llegar a esta conclusión que me parecía la más importante y creo que, aunque nuestro código no diga absolutamente nada sobre la renegociación, me parece que los hechos demostraron en el año 2020 que las partes son capaces, pese a la ausencia de una norma mandatoria que las obligue a renegociar, que pueden hacerlo, que son conscientes que más allá de una posición normativista o positivista, cuando la renegociación es aconsejada por la buena fe, ella se hace realidad. Nuevamente les agradezco a mis amigos de Bill por esta gentil invitación y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sí, doctor Yuri Vega, muchas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Ha sido un honor para todos nosotros poder escucharlo y poder aprender de usted. Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será todo un gusto y un honor tenerlo en algún evento académico que nosotros realicemos, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Anderson. Hasta pronto. Que estén bien. Pronto. Gracias, doctor. Muy amable.